Pero ya tiene para curarme. Sí. ¿Cómo están? Bien. Hoy vamos a ver algo de las relaciones rotas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen relaciones rotas? No es bueno tener relaciones rotas, pero a veces la gente no quiere estar en paz con nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de las relaciones rotas? Pues una es enemistad, división, pleitos, odio, contaminación, destrucción. Nosotros fuimos rescatados de una relación rota, ¿saben? Todos los que estamos aquí fuimos rescatados de una relación rota. Los efectos secundarios de esta relación fueron muy malos. Podemos decir que fueron desastrosos. Fuimos separados y excluidos de los beneficios de esta relación. Adán y Eva rompieron relaciones con Dios y ese mal pasó a nosotros. Nosotros nacimos huérfanos. Nosotros nacimos con una relación rota. No teníamos una relación con Dios. Por eso vino Jesucristo. Y entonces Eva rompió la relación junto con Adán y las consecuencias fueron tremendas, con alcance de muerte y separación eterna. La situación actual de las personas con Dios por esta relación está truncada, no hay una relación. La mayoría de la gente en el mundo tiene una relación rota con Dios. Esto ha causado divorcios, robos, insatisfacción. No importa si las gentes tienen dinero o no lo tienen. Satisfacer sus apetitos sin buscar reconciliación, esto ha llevado a las personas a ser infelices y buscar solo parches, soluciones temporales que lo han llevado a la desilusión por no ser efectivas. Cualquier filosofía aparte de Dios puede ser solamente un parche. Recuerden que Jesucristo dijo que Él iba a poner vino nuevo en odres nuevos. ¿Sí? Entonces, Él es el único que puede transformar la vida del ser humano. No hay nadie más. Y entonces, estas soluciones temporales han llevado a las personas a que esta búsqueda de sentirse mejor, de componer su vida, le ha causado desilusión porque no son efectivas. Con pensamientos tales como la ayuda aparte de Dios, tiene el pensamiento positivo, perdónate a ti mismo. La pregunta es, ¿se puede cambiar con el pensamiento positivo? No. ¿Puedo perdonarme a mí mismo? No. Algunos dicen, tú no te mereces esto. Él o ella no merece el perdón. A veces nosotros condicionamos el perdón y no queremos perdonar a los demás porque nos hicieron daño y lo condicionamos. Esto que vimos ahorita es enseñar orgullo elevado a la tercera potencia. Es elevar el egocentrismo y enseñar a las personas que las cosas siempre son malas. Cuando son enseñanza para una vida mejor, ya hay una relación rota, y esta relación rota que nosotros podemos tener, ¿sí?, ocasiona falta de perdón, y donde no hay perdón, hay pleitos, hay rencor y hay amargura. Si tú tienes relaciones rotas con personas, puedes darte cuenta de que tú probablemente tengas amargura, de que tú careces de perdón,
¿sí? Porque Dios no te va a perdonar si tú no perdonas. Además, hay un rencor hacia las personas. Y muchas personas siempre culpan a los demás de que son infelices. O sea, yo soy infeliz porque mi esposa me dejó. Yo soy infeliz porque mis papás tienen la culpa. Yo soy infeliz porque mis hijos no me tratan de la manera que yo. Siempre estamos culpando a los demás de que nosotros somos infelices, que los demás tienen la culpa de que ellos sean así. En la prisión se da mucho de que la gente diga, pues yo soy así porque mi mamá era prostituta, yo soy así porque mi papá era borracho. No, tú eres así porque tú eres pecador, tú eres así porque tú necesitas a Jesucristo en tu vida, y esas relaciones rotas que tú tienes, ¿sí?, han afectado tu vida, pero precisamente la han afectado porque nosotros no conocíamos a Dios. Y así como nosotros nos separamos de Dios, podemos tener relaciones que están truncas, que están mal. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que yo merezco otra cosa, que yo merezco ser amado, que yo merezco ser perdonado, que yo merezco ser feliz. Y realmente la Biblia no habla nada de eso. No habla de que tú tienes que ser feliz, no habla de que tú tienes que cumplir tus propósitos. La Biblia habla de que nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero confía, dice, sí, Dios ha vencido al mundo. Entonces, culpamos a otros de que los demás tienen la culpa, ¿sí? Y de que nosotros somos así. Y mientras este sistema de pensamiento controle nuestras vidas, no va a haber libertad, no podemos ser libres. Porque tú permitiste esto, le dicen a Dios. ¿Por qué permitiste que esa persona me dañara? ¿Por qué permitiste que esa persona, sí, afectara mi vida, o me violara, o me golpeara a mi papá desde chiquito, o me dejó? ¿Por qué permitiste eso, Dios? ¿Por qué lo permitiría Dios? ¿Por qué nosotros culpamos a Dios? Cuando yo me caso con una persona, ¿quién es responsable de casarse con esa persona? ¿Tú? Entonces, si nosotros culpamos a Dios y le decimos, ¿por qué permitiste esto, Dios? ¿Sí? Desde el momento que tú lo dejaste, cuando no lo consultaste para escoger pareja, o no lo consultaste para alquilarte como trabajador en esa empresa, ¿por qué reclamarle ahora? Si yo no le consulté a Dios antes para decirle, este es el esposo que tú quieres para mí, esta es la esposa que tú quieres para mí, este es el trabajo que tú quieres para mí, esta es la escuela que tú quieres para mi hijo, ¿por qué ahora que salen malas cosas decimos tú? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué permites eso? Porque son tus decisiones, son tus elecciones. Y esto provoca que nosotros, en lugar de que nos acerquemos a Dios, le reclamemos, y la relación puede seguir rota. Dice la Biblia que aunque nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cómo éramos? Enemigos. ¿Qué hizo Dios? Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Quién comenzó esta nueva relación? ¿Quién quiso romper con esas relaciones rotas? No fue tu iniciativa, fue iniciativa de Dios. Dios, sí, Él quiso reconciliarnos a través de Jesucristo. ¿Cuándo nos quiso reconciliar? No cuando éramos buenos, no cuando hacíamos buenas obras, sino cuando éramos sus enemigos. Pero Dios no era enemigo de nosotros éramos enemigos de Él. ¿Por qué? Porque no quisimos hacer su voluntad, nos separamos. La pregunta es, si yo te preguntara hoy, ¿cómo educas a tus hijos? ¿Desde qué perspectiva le educas? ¿Es bíblico lo que tú le enseñas? ¿O es una filosofía del mundo? Cuando las cosas salen mal, entonces ¿a quién culpamos? A Dios. Pero no lo consultaste. Algo que yo veo regularmente en los cristianos es que no practican la palabra. No creen que los principios bíblicos de Dios puedan transformar la vida del ser humano.
Entonces buscamos alternativas. Sin embargo, Dios está dispuesto, aunque somos sus enemigos o fuimos ya sus enemigos, reconciliarnos con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Para qué mandó Dios a su Hijo? Para que nosotros dejáramos de tener esa relación rota con Él. Y Él nos reconcilió, sí, con su Hijo, por la muerte de su Hijo, sí. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros teníamos esta relación rota con Dios y el mundo tiene relaciones rotas con Dios. Venimos aquí a buscar milagros. Venimos aquí a que mi matrimonio se sane. Venimos aquí a buscar que nuestros hijos nos obedezcan. Venimos aquí para que Dios me bendiga en el trabajo, pero yo no quiero hacer su voluntad, quiero los beneficios. Nada más. Dios nos ha reconciliado, no solamente para que sí tengamos una relación, nuevamente empecemos una relación nueva, sino Dios nos ha reconciliado con su Hijo para que ya estando reconciliados seamos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. Dios está enojado con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano lo ha dejado. Ha preferido otras cosas que a Dios. Sin embargo, Dios está buscando el hombre. Jesús dice la palabra en Lucas capítulo 19:10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo? Cuando éramos sus enemigos. Cuando nosotros no queríamos saber nada de Él, Él envió a Jesús a morir por nosotros. Dios inició la reconciliación, pero muchos siguen enemistados y no la desean. ¿Cuántos de los que estamos aquí no queremos la reconciliación con Dios? ¿O cuántos de nosotros no queremos reconciliarnos con otra persona? Si tú no te reconcilias con la persona con la cual tienes problemas, Dios no te va a perdonar a ti. Dice la Biblia que si tú no perdonas, si tú no te reconcilias, Él no te va a perdonar. Entonces es algo grave. Dios quiere que tengamos una relación sana con las personas y una relación sana con Él. Entonces, muchos siguen enemistados y no lo desean. Entonces su vida, ¿qué pasará con esa vida? Va a divagar en la oscuridad de la insatisfacción, en las calles de la separación. Dios envió a su Hijo a morir a reconciliar al mundo con Él. Sin embargo, el mundo lo ha rechazado. ¿Qué han hecho? Hace 2000 años, más de 2000 años, llegó Jesucristo a este mundo ofreciendo el perdón de pecados y una vida totalmente diferente, y lo clavaron en una cruz. Si hoy viniera Jesucristo, inclusive dentro de las iglesias, y se presentara Jesús hoy aquí, lo sacarían de las iglesias, porque Él va en contra de mucho de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en las iglesias, que en las iglesias sí ya son centros de concentración de comida, centros de concentración de ventas, centros de concentración de Biblias, y todo lo hacen un negocio, cuando debería de ser casa de ¿qué? De oración, no casa de negocio. Por eso aquí no vendemos nada. Esta no es una casa de negocio. Este es un lugar para adorar a Dios, para aprender de Dios, para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y Él es suficiente en nuestras vidas, pero muchas personas siguen separadas de Él, no quieren tener esta reconciliación con Él. ¿Tú la quieres? Fíjense, es tremendo esto. Ayer yo estaba orando en la noche y amo a Dios, pero yo le decía: Señor, no te estoy amando como tú quieres. Soy una persona que sirvo a Dios, soy una persona que amo a Dios, soy una persona que procuro hacer la justicia de Dios. Pero ayer yo le decía: no te estoy amando como debo de amar. Y me siento un hipócrita. ¿Te has sentido tú así? Y no estoy pecando, no estoy robando, no estoy mintiendo, no estoy haciendo nada. Ahora me imagino
Una persona que no tiene una relación con Dios, esto solamente lo sientes cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo. Cuando tú estás lejos de Dios te sientes bien con Dios, pero cuando estás cerca de Dios te sientes mal, porque Él dio todo por nosotros, derramó la sangre de su Hijo por nosotros. Yo le decía, me siento como un hipócrita, porque yo debería de estar predicando la palabra como lo hizo el apóstol Pablo, y no lo estoy haciendo. ¿Y cómo estaba el apóstol Pablo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo te sientes tú ante eso? ¿Te sientes bien en tu silla? ¿Cómo? Después de haber recibido una reconciliación tan grande a través de Jesucristo. Yo ayer me sentí pobre. Pero, sin embargo, Dios, cuando nuestro corazón está dispuesto para seguirlo, Dios nos recibe nuevamente. Y el problema, no creas que los problemas de pecado son adulterio, robo, eso es lo que ve la gente. Pero cuánta falta de reconciliación hay entre Dios y el hombre, entre tu esposo y tu esposa, entre tus hijos y tú. Cuánta falta de reconciliación, cuántas relaciones rotas hay ahí. Y eso no lo vemos como grave, y es grave. Es algo que marca mi vida. Si tú estás separado y tienes relaciones rotas con una persona, con tu hermano, con tu hermana, con tus familiares o con una amiga, lo que sea, tú no puedes vivir en paz. Tienes que perdonar, sea quien sea esa persona. Hay gentes que ya murieron y la gente sigue fomentando esa relación rota. Y vives, aunque esa persona lleva 20 años muerto, sigue esa falta de perdón. Dios vino a reconciliar al mundo, pero si nosotros primeramente no nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, entonces vagaremos por este mundo y entraremos en un mundo de oscuridad, de tinieblas. En Juan 3:19 dice la Escritura que si nosotros rechazamos esta reconciliación y queremos seguir con esta nueva, o no queremos seguir con esta relación de amor, de reconciliación, esto es lo que va a pasar. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres y las mujeres hoy no quieren acercarse a Jesús porque no les conviene para su estatus, para su estilo de vida. No quieren eso, porque Jesucristo va en contra de todo lo que el mundo desea. Y entonces la gente rechaza a Jesús, no quiere nuevamente reconciliarse. ¿Por qué? Porque aman este mundo. Por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? La luz es Jesucristo. Y vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más al amante que a Dios. Amaron más la borrachera que a Dios. Amaron más esas cosas que Dios. Cuando Dios ya clavó todos esos pecados en la cruz y dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Pero estas personas no quisieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, vemos que Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo, pero el ser humano quiere seguir teniendo esa relación rota con Dios. Cuando la relación con Dios se restablece, entonces empezamos a vivir una vida abundante. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó a nosotros y nos diseñó precisamente para tener una relación de amor, de cercanía con Él. Pero si nosotros la queremos, vamos a empezar a vivir abundantemente y llena de satisfacción, porque Dios nos liberó de esa culpa que nosotros teníamos, de esa falta de perdón que nosotros teníamos.
Las relaciones rotas traen culpa y son pecado. Y necesitamos que Dios nos perdone y nos libere de este peso a través de Jesucristo. ¿Te ha pasado? ¿Cuántos años llevas sin perdonar? Y cuando te acuerdas y ves a esa persona, ¿sabes cómo se te hace el estómago? Los ojos se te salen. Tú no te ves, pero se te salen. Y la gente que va contigo lo nota. ¿No? Entonces, necesitamos nosotros esa relación abundante con Dios, llena de satisfacción. Dios nos libera de la culpa. Las relaciones rotas, decíamos, traen culpa y son pecado, y necesitamos que Dios nos perdone y nos libere de este peso a través de Jesús. Entonces, si yo me puedo perdonar, ¿para qué necesito a Jesús? Si la gente, los pastores te dicen, no, es que tú tienes que perdonar, he escuchado eso miles de veces. ¿Cómo? Entonces, ¿a qué vino Jesús? Si tú puedes perdonarte, ¿para qué necesitas a Jesús? La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que quita la culpa de nosotros. Él es el que arregla las relaciones rotas. Por eso Jesús dice, vengan a mí, dice Jesús, a los que están cargados y cansados, ¿y qué? Yo los haré descansar. La culpa te cansa, la culpa te carga. No puedes dormir en las noches, te causa ansiedad, ¿saben? ¿Por qué? Porque no queremos reconocer a Dios en nuestras vidas. No queremos, ¿sí?, que Él lleve la carga por nosotros. Y nos cansamos, ¿sí? Pero si venimos a Él, dice, yo, Jesús, te haré descansar. Esta es la relación entre Dios y el hombre. Solamente Dios nos puede hacer descansar. Él es el único, Él vino a reconciliarnos. Ahora, ¿hay relaciones rotas con los hombres? Sí. La invitación del apóstol Pablo es vivir de acuerdo a la ciudadanía a la cual nosotros pertenecemos, que es la ciudadanía celestial. Y esta se basa en el amor, en el perdón, ¿sí?, que es amor. Y Dios envió a su Hijo para reconciliarnos a través de su sacrificio. No más relaciones rotas. Dios no quiere que tengamos relaciones rotas. ¿Saben que una relación rota, el tener enemistad? La gente puede tener enemistad contigo, pero tú. ¿Sí me explico? La gente rompe contigo. Si rompe contigo, no hay ningún problema. Pero que en ti no haya un deseo por decir, yo no quiero saber nada, yo no quiero ser, ¿no? O sea, el deseo de rechazo, ¿no? ¿Sí? Pero hay relaciones rotas. Pablo y Bernabé eran dos hombres que buscaban a Dios, trabajaban juntos dando testimonio de Jesús, pero tuvieron un desacuerdo sobre si podían confiar en alguien tan temeroso como Juan Marcos. El apóstol Pablo no estaba de acuerdo en que Juan Marcos lo siguiera, y Bernabé quería que Juan Marcos lo siguiera. Pero cuando estaban de misiones, Juan Marcos los abandonó. El apóstol Pablo se enojó porque los abandonó en medio del camino. Y hubo tal desacuerdo que se separaron, dejaron de ser amigos por eso, el apóstol Pablo y Bernabé. En Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39, si traen su Biblia, dice así. Hechos 15, 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que Juan llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo que entre ellos
que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ellos tuvieron un desacuerdo por una persona que los abandonó, una persona que dejó el ministerio, los abandonó a ellos, sí, en el camino, y tuvieron un desacuerdo muy grande. Y esto a veces separa a las personas. Los peligros potenciales de predicar el Evangelio hicieron que Juan Marcos en un momento abandonara a Pablo y a Bernabé y regresara a su casa. Tal vez por temor, tal vez añoraba nuevamente todas las cosas que tenía, porque en ese tiempo servir de misionero es quedarse en el campo, pasar momentos difíciles con los animales, las fieras, gente, asaltantes, y era algo terrible ser misionero. Hoy son papas fritas, hoy son dulces espirituales ser misionero. La gente está en lugares, algunos no, la mayoría. Pero en ese tiempo era muy difícil. Probablemente Juan Marcos se apartó de ellos por alguna razón. En Hechos 13:13, ¿sí? Hechos 13:13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. O sea, este muchacho se volvió a Jerusalén. ¿Tú confiarías en una persona que te abandona en medio del camino? ¿Lo querrías a tu lado? No, probablemente no. Un novio, un esposo que te abandona en medio del camino, está grueso eso, ¿verdad? Pero, ¿de qué hablaba el apóstol Pablo? De perdón, de reconciliación. Esta separación indujo a Pablo a juzgar desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que lo habilitaban para ser un obrero útil para Cristo. Y aunque Dios usó a todos estos hombres, los problemas entre ellos deberían de resolverse. El apóstol, sí, Pablo, que predicaba de la gracia, necesitaba conceder la gracia a un joven predicador que lo había decepcionado. Hay jóvenes que a veces se apartan del camino, hay jóvenes que a veces pueden abandonar su casa, hay jóvenes que a veces pueden abandonar los estudios. Muchas veces hay que darles oportunidad, muchas veces hay que reconvenirlos, muchas veces hay que ayudarlos. Juan, ¿sí?, era un muchacho tal vez inexperto, con emociones encontradas. Bernabé era un hombre misericordioso, ¿saben? Pablo era más radical, era un hombre de un carácter así muy radical. Sin embargo, Juan Marcos necesitaba el perdón del apóstol Pablo. Y Juan Marcos creció bajo la tutoría positiva de Bernabé. Y finalmente el corazón del apóstol Pablo aparentemente se conmovió por los cambios, porque este muchacho posteriormente fue reintegrado. Y es importante que nosotros, tú puedes tener relaciones rotas aquí, pero si alguien vuelve, si alguien quiere nuevamente comenzar contigo o quiere reconvenir contigo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Darle una oportunidad de perdón y observarlo mientras camina, a ver si es genuino lo que él está diciendo. En Hechos capítulo 15, versículo 39, Bernabé instruyó a este muchacho. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó con Chipre. O sea, vemos que Bernabé siguió con Juan Marcos, lo siguió instruyendo, siguió teniendo misericordia de él.
¿Volvió Juan Marcos después? Sí. El apóstol Pablo lo llama después. Esta relación rota entre ellos se acabó. No puede haber un predicador, no puede haber un cristiano, ¿sí?, teniendo resentimiento, rencor por las personas. No puede. No debe. ¿Me explico? Ni un cristiano debe de tener relaciones rotas con los demás. La Biblia dice que lo que depende de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres. Tú estás dispuesto. Si la otra persona no está dispuesta, ese es su problema. Pero yo debo de estar dispuesto. En lo que depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí? Entonces, Bernabé seguramente instruyó a Juan Marcos y después le fue útil al apóstol Pablo. Tenemos otra situación aquí de otro personaje que era un esclavo y después se convierte en un niño. Mientras el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, Pablo conoció a un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que había huido de Colosas a Roma, y Pablo descubrió que conocía personalmente al amo, sí, de Onésimo. La epístola de Filemón es llamada personal de Pablo, su amigo, para restaurar su relación con el esclavo fugitivo. Pero nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, yo lucho mucho porque un matrimonio no se divorcie. ¿Saben ustedes? Yo hago lo imposible cuando es un matrimonio. Yo les digo, no es la voluntad de Dios que tú te divorcies. Ahora, ¿hay causales por las cuales se puede divorciar una persona? Sí. ¿Cuál es esa causal? Nada más una. Si tiene relaciones con otra persona íntimas, entonces ahí probablemente puede divorciarse. Pero todavía así, si el otro pide perdón y la mujer o el hombre lo quiere perdonar, bueno, lo puede hacer. ¿Me explico? Jesús lo ha hecho con la iglesia, lo hizo con Israel, pero nosotros tenemos que luchar porque las relaciones rotas nuevamente se vuelvan a integrar. Entonces el apóstol Pablo iba aquí a luchar porque este fugitivo, un esclavo que había robado a este hombre, ¿sí?, fueran otra vez ya no como esclavo, sino como hijo. Imagínense. Las relaciones eran importantes para Pablo. El apóstol sabía que las relaciones rotas son perjudiciales para el crecimiento espiritual y la unidad de la iglesia. Filemón era un dirigente de la iglesia de Colosas. Si albergaba amargura hacia Onésimo, esta lastimaría su testimonio cristiano y el testimonio de la iglesia ante la comunidad creyente. Entonces, en Filemón capítulo 1 en adelante vemos la historia de Onésimo y Filemón. ¿Me quieres poner tantito? Dice Pablo prisionero. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. ¿Por qué estaba preso Pablo? ¿Has visto algún predicador hoy en México que esté preso por predicar el evangelio? No, no estamos ninguno. Pero el apóstol Pablo, si empezamos a predicar, lógicamente que nos van a perseguir. El apóstol Pablo era perseguido porque él andaba por todos lados predicando el evangelio, hablando de la verdad, ahí en contra de filosofías que estaban incorrectas, acerca de los ídolos, acerca de muchas cosas, y él predicaba de una forma radical. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ve, el apóstol Pablo, aun cuando estaba en una situación de prisión, él se estaba preocupando por los demás.
Y esto es importante que tú lo aprendas y que yo lo aprenda, porque a veces cuando nosotros sufrimos queremos que los demás se ocupen de nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios para aún estar en esta condición, ocuparnos de los demás, y aún estando desde cualquier trinchera, aunque tú no estés ahí, tú puedes abogar porque otros puedan cumplir con el propósito de Dios de unirse, de romper esa enemistad y volverse a unir. Y aquí el apóstol Pablo estaba orando por este personaje, por Filemón. ¿Sí? Así es. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pero había una mancha ahí. ¿Cuál era la mancha? Que su esclavo había hecho algo malo y él tenía ese problema. ¿Sí? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, este hombre era un hombre hospedador. ¿Cuántos de ustedes son hospedadores? Es algo que nosotros tenemos que practicar. Hoy ya no se practica eso. La Biblia dice que muchos han hospedado ángeles. Necesitamos ser hospedadores, pero porque la condición en la cual vivimos, ya la gente no quiere ser hospedadora. Aquí él era hospedador. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Este hombre fue a parar con el apóstol Pablo. El apóstol, oye, yo conozco a tu patrón. ¿Qué pasó? No, pues es que hice esto y esto y esto. Pues le voy a escribir. Y cuando tú salgas de aquí, le voy a pedir que te lleve para allá, para que la relación entre ustedes se mejore y ya no te trate como esclavo, sino te trate como hijo. Qué tremendo es eso. ¿Cómo deberíamos de tratar a las personas nosotros? ¿No? El apóstol Pablo lo engendró en los prisioneros. Pero tú y yo, si alguien regresa a pedir perdón o alguien quiere reconciliarse, nosotros no tenemos que negar nada. El apóstol Pablo le dice aquí, trátale como hijo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a quién. ¿Qué grueso está eso? Si tú y yo somos cristianos, tú no debes de tener relación con otros. Te digo, si alguien no quiere relacionarse contigo, bueno, pero que no quede. Tú tienes que buscar, tú tienes que ir y decir, ¿sabes qué? O si alguien viene a ti, está bien. Pero si no, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora imagínate, vamos a trasladar esta situación al matrimonio. ¿Cuántos matrimonios juntos viven juntos pero están separados? Emocionalmente está rota esta relación. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Tratar de que la gente se reconcilie, porque si se acaba un matrimonio, se acaba la familia. ¿A dónde van los hijos? La mayoría de los hijos divorciados, la mayoría, no todos, pero acaban o en la droga, o en el alcohol, o en la cárcel. No todos, pero muchos son inclinados a esos. ¿Por qué? Porque ven rota a su familia, ven roto a su padre y a su madre, los cuales ellos amaban y los querían.
Y cuando esa relación se rompe, ellos sufren en su vida una herida. Y esa herida los mata. Y al no tener ese vínculo en el cual ellos tenían de amor, de comprensión, de ayuda tal vez, ahora ya no está. Por eso Dios nos manda a reconciliar al mundo con Dios. Porque el único que puede reconciliar a las personas, al único que puede arreglar los problemas familiares entre los hombres, es Jesucristo. Entre las familias. ¿Me explico? Entonces, el apóstol Pablo, sin decir ninguna palabra, ¿a qué nos está enviando? A la unidad. ¿Qué es la unidad? Hace un llamado a la unidad. En la unidad, ¿qué hay? Fuerza. ¿Qué más? Bendición. Hay armonía y hay vida eterna. Fíjate, en la unidad, tú ves un matrimonio unido, es un matrimonio fuerte. Veo una iglesia en la cual se practica el perdón y que las relaciones rotas no existen, es una iglesia fuerte, bendecida, con vida eterna. Vamos a ir terminando porque los que veo cara de suelo. Yo se las veo. Filipenses 1:27 dice. Así la tenemos. Así la Biblia. Decía un amigo, Dios me cambió el corazón, pero la cara me la dejó como testimonio. Entonces Filipenses dice, solamente que os comportéis. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense qué tremendo, estas relaciones rotas entran entre las iglesias, ¿saben? O sea, ¿cuántas iglesias están rotas? No es que yo soy pentecostés, no es que yo soy bautista, no es que yo soy de Amistad Cristiana, no es que yo soy con Armando Albucio, no es que yo soy metodista. Le meten a todo, menos a Jesucristo. Y eso divide. Sí, debe de haber una sana enseñanza, pero hay gente que tiene muy buena enseñanza y vive como diablo. Y hay gente que apenas está aprendiendo y vive mejor que el que tiene una enseñanza. ¡Wow! ¿Y por qué se rompen las relaciones entre las iglesias? Precisamente por situaciones tan absurdas a veces. Y no hay unidad. Pero aquí el apóstol Pablo dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, unidos en unidad por la fe del Evangelio. ¿Qué divide las doctrinas? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Se bautiza en agua o por aspersión? Y eso divide. Hay unos que tocan con piano y hay otros que tocan con batería. Y por eso se divide. Hay otras iglesias que no les permiten pintarse a las mujeres y otras porque se pintan. Hay unos que no permiten que las mujeres traigan pantalones y en otras, sí traen cacahuates. Como decía un pastor cuando hubo una junta de pastores, llegaron a su casa y vieron a la esposa del pastor con pantalones. Le dijeron, no, el pastor, su esposa trae pantalones. Y
y eso no está permitido. Y le dijo, mi amor, por favor, vas y te quitas los pantalones y me los traes. Le quitó los pantalones la señora, le llevó los pantalones al pastor y le dijo a la persona, no la pongas eso. Pero son de mujer, por ti, no. Son de hombres. Cosas. Sí, estoy de acuerdo que hay mujeres que se ponen los pantalones con calzador y que todos se los notan. Ahí hay que ser prudentes ustedes como mujeres. Pero dice que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Por qué tenemos que combatir? No entre nosotros, sino porque la gente conozca a Jesucristo. Porque la gente sepa de que hay perdón de pecados y vida eterna. Que si se mueren, pueden estar con Jesucristo en el reino de los cielos, viviendo toda una eternidad con Él. Eso es lo que nosotros debemos de pelear. Unánimes, combatiendo unánimes por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos enemistad, el apóstol Pablo nos recomienda que nosotros nos comportemos como este hijo. Tienes una enemistad ahorita, ¿te acordaste de quién? ¿Se te revolvió el estómago? Ve a tu casa, ora a Dios y háblale por teléfono. Rápido. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy. Si tú tienes una enemistad, ¿sí? O sea, si tu corazón sabe que tú estás enemistado, tú con él. La gente puede estar enemistada contigo, pero que no esté en ti. La Biblia dice inclusive que si tú tienes una relación rota, escúchame, y tú vienes aquí y traes tu diezmo, tu ofrenda, ¿no? Sacas el de a 500 o el de a 50, y así por dice, primero, ve y ponte en paz con esa persona y después trae tu ofrenda. ¿Por qué no es válido? No te la podemos regresar. No, sí, si quieres. Pero sí lo que tienes que hacer es tener relaciones que no estén rotas. En lo que depende, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que tuvimos un altercado? O yo siento que tú, sí, ¿sabes? Perdóname, si no quieres, tú ya hiciste el problema. Pero nosotros tenemos que practicar esto. La intención debe de ser la correcta. Y Dios tuvo muchos enemigos, ¿sabes? Muchos. Pero no era por él, sino que no lo querían por la forma de predicar, no lo querían porque los confrontaba, no lo querían porque él hablaba, no como los fariseos, ¿no? Que hacen sentir bien, hay la guerra, sí, poco a poco, ¿no? La Biblia no es poco a poco, la Biblia es radical. Hoy, si hoy oyes mi voz y tienes relaciones rotas, habla por teléfono, mándales un chat, es tan fácil ahora. No necesitas verle la cara. ¿Qué más quieres? Y saben que a veces las enemistades son por causas, ¿no? Por desacuerdos a veces que ni siquiera valen la pena. Por eso Jesús nos llama al perdón, a arreglar esas relaciones que nosotros tenemos que trabajar. Yo tuve así una situación con una persona hace muchos años y yo no vivía en paz. El problema con nosotros allí es que no podíamos salir de ese lugar. En la cárcel no puedes salir. Y ese problema pesa a la gente todos los días. No vives bien, no estás tranquilo, no sucede. Hasta que enfrentas, sientes una liberación, te sientes tranquilo. ¿No? Pero buscar reconciliación, no pleito, ¿no? Porque mucha gente, no, es que vengo, mejor no hay, pero mejor quédate en tu casa.
necesitamos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, ¿sí? Y estemos firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando si hubiera una persecución aquí, ¿les gustaría una persecución aquí? ¿No? Que los persigan y que nos agarren. ¿Sí les gustaría? Ojalá y no llegue. Por ahí viene. Imagínate, ¿tú crees que ahí la gente se va a fijar de qué grupo religioso eres? Yo tuve amigos perseguidos en Nigeria y todos ahí estaban unánimes, orando. En África se juntaron una vez todos los grupos para orar y para pedir a Dios y tal, y nunca se fijaron de qué denominación era. Se olvidaron de todo eso solamente por la causa del Evangelio. Así es de que ve a tu casa, tómate un café, ora a Dios, habla de esa persona. No quiero vivir eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú nos reconciliaste cuando éramos enemigos. Nos enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Y la relación rota que nosotros teníamos contigo fue restablecida porque Jesucristo es el intermediario entre tú y nosotros. Al reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor, nosotros fuimos integrados nuevamente a tu familia, perdonados por ti. Así es de que si nosotros fuimos reconciliados siendo enemigos y nosotros tenemos relaciones rotas por ahí, pues ayúdanos a reconciliar esa relación. Sabemos que la gente a veces no quiere, pero nuestra obligación es hacerlo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Bendice a cada persona que hoy pudo venir, a los que no pudieron venir, bendícelos. Bendice a las familias de esta congregación, a nuestros hermanos en todo el mundo. Y te pedimos, Padre, porque tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga.